un anciano cruzó la calle y levantó la mirada para detallar el letrero luminoso de un hotel de 5 estrellas. Caminaba con calma, llevando unos zapatos que ya habían visto tiempos mejores. El viejo empujó la puerta y entró al lugar, cuyo lobby brillaba con decoraciones de cristal. Una chica estaba en la recepción, con cara de aburrimiento, charlando por teléfono. Al principio, ni siquiera notó al visitante inusual. Seguramente pensó que era algún vagabundo que había entrado al lujoso lugar buscando a quien pedir unas monedas. Pero al ver al señor, con su vestimenta gastada, acercándose, se sintió claramente incómoda. El aspecto sencillo del extraño era más notorio gracias a un sombrero antiguo, tan desgastado que parecía que se caería a pedazos en cualquier momento. «Buenas noches, quisiera reservar una habitación, ¿es posible?», preguntó el anciano cortésmente, mientras sacaba una cartera vieja, lista para pagar en efectivo. Un señor de edad avanzada, vistiendo ropas humildes, caminaba pausadamente por la calle cuando fue capturado por el resplandor de un letrero de neón. Era un hotel de 5 estrellas. Con paso lento y calzado que había vivido mejores días, ingresó al recinto. El interior del hotel deslumbraba con su opulencia, decorado con brillantes cristales por doquier. En el mostrador, una joven conversaba por teléfono, luciendo bastante distraída en su labor. Al comienzo, pareció no percatarse del hombre. Tal vez creyó que solo era un indigente intentando abordar a los huéspedes en busca de alguna ayuda económica. Pero al notar al anciano acercándose con sus ropas gastadas, claramente se inquietó. El sombrero viejo que portaba el señor solo enfatizaba aún más su aspecto sencillo. Con cortesía, él la saludó: «Buenas noches. Me gustaría alquilar una habitación. ¿Tienen alguna disponible?». Mientras hablaba, sacaba de su bolsillo una cartera desgastada, evidenciando estar listo para pagar. «Hasta la habitación más sencilla me vendría bien», mencionó el hombre mayor con voz temblorosa. En ese momento, un gerente se acercó al mostrador, alertado por el murmullo. Rápidamente, Amanda le relató la situación a Howard Smith, dándole una mirada insinuante. El gerente captó el mensaje enseguida y, sin titubear, señaló la salida al anciano. Para sorpresa de todos, el viejo no cedió tan fácilmente, apelando al buen juicio de los empleados, quienes dudaban en llamar al gerente general. La situación llegó a su fin cuando Smith llamó al conserje, James, que sujetó al anciano firmemente y comenzó a guiarlo hacia la salida. «James, llévalo por la puerta trasera. No queremos que este vagabundo espante a nuestros huéspedes», ordenó el señor Smith con un tono autoritario. Obedeciendo, James condujo al anciano hacia la parte trasera, donde se toparon con Betty, la lavaplatos del hotel. Al ver que James manejaba al viejo de manera ruda, Betty no pudo quedarse de brazos cruzados e intervino: «Suéltalo. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿No ves que está débil?». James la miró con ironía y soltó al anciano, comentando: «Si te preocupa tanto, ocúpate tú de él. Yo lavo mis manos de esto. No me pagan para tratar con vagabundos ni otros problemas». Determinado, regresó a su puesto en la entrada. En el camino, se preguntaba cómo ese mendigo había logrado entrar. Mientras tanto, Betty acarició dulcemente el hombro del anciano y le preguntó: «¿Cuál es su nombre?». «No se preocupe, mi esposo vendrá pronto a buscarnos. Mi turno ha terminado y puedo ayudarte». «Gracias, te lo agradezco mucho». «Llámame señor Stewart», respondió el anciano, sacando un frasco de medicamentos para aliviar su dolor de cabeza. Algunas empleadas del hotel, al ver a Betty junto al hombre de apariencia desaliñada, decidieron hacer un comentario burlón: «Betty, sabemos que tu esposo no es el mejor, pero tampoco pensamos que este caballero te vaya a dar un futuro brillante. Serías viuda en poco tiempo». Sin responder, Betty se sintió herida y se mostró visiblemente avergonzada. Ya en el exterior, Stewart, con curiosidad, le preguntó por qué sus compañeras consideraban a su marido de segunda. Betty dudó un momento, pero tomando valor, compartió su historia. Reveló que su esposo, Henry, tenía una discapacidad física, ya que había perdido una pierna en un trágico accidente en una obra. Una pesada losa de concreto, que no estaba bien asegurada debido a la negligencia del jefe, cayó y aplastó su pierna. Lamentablemente,
los médicos no pudieron salvar la pierna de Henry. Sin embargo, él siempre se mantuvo optimista y con la vista en un futuro mejor. Henry tuvo una infancia dura, creciendo en un orfanato. Él y Betty no tenían hijos y vivían en una casita en una zona humilde de la ciudad. Lo más valioso que Henry tenía era un viejo Ford, por el cual la pareja había ahorrado, centavo a centavo, durante más de 2 años. Con perseverancia, Henry usaba ese coche para trabajar como mensajero. Al ver el auto de su marido acercarse, Betty soltó un suspiro de alivio y le hizo un guiño al señor Stewart. ¿Crees que a tu marido le molestará mi presencia en su hogar?, preguntó el anciano con un gesto de preocupación. Por supuesto que no, respondió Betty. Henry es la mejor persona que conozco. Estoy segura de que te va a caer bien, le dijo sonriente. En un abrir y cerrar de ojos, los tres estaban en el coche rumbo a la sencilla casa de los Robinson. Y, tal y como Betty había predicho, Henry resultó ser un hombre extremadamente cordial, con el que era fácil entablar una conversación sobre cualquier tema. Para sorpresa de Stewart, Henry nunca se lamentaba de las adversidades de la vida. A pesar de sentir con frecuencia dolores en la espalda debido a la lesión que sufrió, Henry siempre mostraba resiliencia. Las charlas amenas con el señor Stewart hicieron que la noche pasara volando. Hacía mucho que el anciano no disfrutaba de un momento tan placentero. Aunque él se mostró reacio, los Robinson insistieron para que el señor Stewart se quedara a dormir. Con los primeros rayos del amanecer, el señor Stewart despertó y le hizo una petición inusual a Henry. Deseaba regresar al hotel del cual lo habían echado la noche anterior. Sin pensarlo 2 veces, Henry accedió y lo llevó de regreso. Al llegar, el señor Stewart se dirigió directamente a la entrada trasera, ya familiar para él. En el lobby, encontró a Amanda, quien, con entusiasmo, atendía al gerente general. Al reconocer al anciano, Amanda se quedó boquiabierta por un instante y rápidamente le pidió que se marchara. Sin embargo, para su asombro, el señor Stewart comenzó a conversar con el gerente general, quien palideció al instante. «Martín, ¿puedes explicarme qué está pasando? Te puse a cargo del equipo y no esperaba que injusticias de este tipo ocurrieran aquí. De hecho, tenía planes de nombrarte gerente de varios de mis hoteles en Nueva York», reveló el anciano, dándose a conocer como el dueño de una gran cadena hotelera. Sin palabras, Martín y Amanda empezaron a disculparse sin parar y a sonreír de manera obsequiosa. No obstante, el señor Stewart se mantuvo firme en su postura. Ayer ni siquiera se molestaron en escuchar a un cliente que vino con una solicitud. En nuestro negocio, eso es totalmente inaceptable. Son insensibles y les falta cualquier pizca de empatía. Por eso, los estoy despidiendo a todos, incluido el equipo de atención al cliente. No quiero a ninguno de ustedes en mi hotel. La única que se salva es Betty Robinson, a quien tú, Martín, apenas conseguiste darle un trabajo como lavaplatos, dijo el dueño del hotel, con un tono severo, mientras dirigía a sus empleados hacia la salida. Cabe mencionar que el señor Stewart ya había recibido varias quejas sobre el trato inapropiado a los clientes en su establecimiento. No queriendo confiar solamente en rumores, decidió verificar personalmente la situación. Por ello, el experimentado empresario decidió disfrazarse y comprobar si las quejas de sus clientes eran válidas. Al día siguiente, un hombre de rostro serio visitó la casa de Betty y Henry Robinson, llevando consigo un montón de papeles. De manera amable, les informó que estaba allí en representación del señor Stewart y traía noticias que seguramente alegrarían a la pareja. Resultó que el señor Stewart había pagado un tratamiento de 3 meses para Henry y además había encargado 3 prótesis de pierna de última generación, cada una diseñada para un propósito diferente. Además, como agradecimiento, compró para los Robinson una hermosa casa en una de las zonas más lujosas de la ciudad y un coche de alta gama. Al escuchar a Betty decir que no merecían regalos tan generosos, el hombre respondió: «Lo que el señor Stewart les está dando es apenas una fracción minúscula de su fortuna, como un grano de arena en un vasto desierto. Por otro lado, ustedes le dieron mucho más, a pesar de tener tan poco, al brindarle comida y refugio. Créanme, mi jefe valora esos gestos. Acepten estos regalos y nunca dejen de ser las personas cariñosas que son». Henry y Betty tardaron en asimilar la magnitud de su buena fortuna.
Miraron al hombre alejarse y, en sus corazones, expresaron su agradecimiento al señor Stewart, quien entró en sus vidas y resultó ser un benefactor inesperado.